Hola, hoy vamos a comenzar con las primeras unidades de lo que es esta práctica profesionalizante de primer año. Como verán acá, vamos a comenzar viendo lo que es la información turística. Vamos a hacer algo breve porque esta primera unidad, si bien es básica, hay muchos conceptos importantes que vamos a ver, así que vamos a tratar de verlos rápidamente, sabiendo de que en las clases vamos a ir trabajando en cada uno de estos temas, ¿no? Para comenzar, vamos a ver qué es la información turística. Vamos a comenzar por acá primero para entender de qué forma parte este conjunto de información, conjunto de datos, para luego avanzar en todo lo que es los términos más técnicos y turísticos. Dice acá, la información turística es un conjunto de servicios que se ofrecen al turista para orientarlo, facilitarle la estadía, atenderlo durante su viaje o estancia vacacional en oficinas de información turística, ¿sí? ¿Quiénes son los encargados de ofrecer esta información? Dice allí los informantes, los guías, los intérpretes, las redes sociales, la folletería, las redes, internet, ¿sí? Sabemos que hay muchos medios hoy por los cuales llega la información turística. Sabemos que siguen apareciendo plataformas, redes sociales, así que bueno, es importante saber de qué trata. Verán allí que en mayúscula de nuevo están los principales términos, pero lo más importante es saber que este conjunto de servicios para el turista, para orientarlo, facilitarlo, y en dónde se ofrece en oficinas de información turística. Es decir, que por esto también vamos a conocer y recorrer qué es una oficina de información turística. Algunos datos que tenemos sobre la información turística o qué es lo que conforma esta información. El alojamiento, datos sobre agencias, sobre restauración, los medios de transporte y estaciones, las empresas de rentacar, la información sobre circuitos, información sobre museos, entre otros. Obviamente que todo forma parte de la información turística, desde una dirección, desde una ubicación, donde queda, por ejemplo, algo relacionado capaz a la iglesia que quiere saber el turista, capaz a otros datos, sí que quiera saber, esto es lo más importante o lo que por ahí suele preguntar el turista, pero pueden existir muchas más. El informante turístico, ¿quién es? El personal de una localidad turística, ¿sí? Que tiene como misión informar, prestar el servicio. No solo trabaja en una oficina de informes, no solo los que trabajan tienen esta misión, ¿sí? Todos tenemos la misión de informar. Por ejemplo, alguien que no se tiene mucho en cuenta, el taxista. Ahora capaz los que trabajan con las diferentes plataformas de transporte también deben manejar la información, ya que sabemos que quizás a veces el primer contacto del turista con el destino, este taxista, esta persona que nos traslada hacia el hospedaje, hacia el alojamiento, hacia el hotel, es la persona a la cual le solemos preguntar, ¿sí? Vemos acá algunos otros datos importantes del informante, pero vamos a ver ahora qué característica tiene esta información turística. Dice acá, podemos considerar la información de la oferta de un destino y sus precios como aquella que nos explica las tendencias de la demanda. Básicamente es lo que veníamos diciendo, todo forma parte de esta información turística, ¿sí? Y todo va a seguir apareciendo, van a seguir apareciendo datos seguramente. Lo importante será que esta información sea fiable y útil, que sea información verdadera, ¿sí? Que sea real, que nosotros corroboremos que es así. Obviamente no vamos a buscar, no vamos a confiar, mejor dicho, en información que aparece en la web sin saber si ese es real o no, si es la última información capaz o no. Vieron que hoy cualquiera está habilitado a publicar en las diferentes redes sociales, en las diferentes plataformas, pero a veces esa información no toda es verdadera, no toda es real. Entonces, eso es importante que sepamos quién está dando esa información y si es real o no. Tenemos los tipos de información turística, la que se proporciona en el origen, la que se hace llegar luego cuando está en él, ya iremos viendo luego en las clases qué es lo más importante de cada uno de estos. Y el sistema de información turística, para que veamos también que la información no está a disposición, ¿sí? Y es importante procesarla, como dijimos, hoy cualquiera puede dar información por todos los tipos de redes, pero es importante tener en cuenta cuál de esta información es verídica, cuál es real, cuál es la última información. Por ejemplo, si estamos hablando de un evento, ¿sí? De un evento que se va a realizar, por ejemplo, esta noche o en el día de hoy. Es importante corroborar cuándo, a qué hora, dónde, si hay cambios por el clima, por ejemplo, si hay cambios por otras cuestiones, entonces siempre saber cuál es la fuente a la que debemos recurrir
para saber que esa información es verdadera, ¿sí? Verán que allí es un proceso permanente de recopilación, de tratamiento, se la debe ordenar, se la debe distribuir. Es un sistema de información turística que todo el tiempo está actualizando la información, ¿sí? Además de seguir, obviamente, compilando la información nueva que vaya surgiendo. Por ejemplo, puede surgir información de nuevos atractivos, de nuevos destinos, de nuevos medios de transporte, de nuevos horarios de transporte, ¿bien? Es importante también considerar eso. En general, todo el sector del turismo ha surgido de un gran cambio con el uso de Internet. Sabemos que el Internet es muy importante actualmente, pero principalmente para nosotros en la actividad turística. No podría funcionar el turismo sin el Internet, sin los sistemas de reservas, por ejemplo, que se valen del Internet, sin las computadoras, sin las diferentes redes, sin las diferentes plataformas, ¿bien? Y esto es importante tener en cuenta cómo gestionar esta información. Es importante que toda información pase por un proceso, se la debe gestionar siempre. Entonces acá básicamente vamos a ver también cuáles son esas etapas, ¿sí? Acá como verán, esta es la primera parte de este primer módulo, pero vamos a hacer también rápidamente la segunda parte, ya que son largas y nos vamos a detener luego en las clases a trabajar en ambas, pero ahora vamos a ver rápidamente las dos, ¿bien? También tenemos en este caso para ver, ya que sabemos y tenemos en claro lo que es la información turística, que requiere de un sistema, de un proceso, de una gestión, es importante tener en cuenta también las técnicas y para ser el guiado, para poder finalmente ser guía, ¿sí? Cómo debe ser el guía, cómo debe comportarse, qué debe tener en cuenta, qué debe estudiar, qué información debe considerar. Entonces, todo esto vamos a verlo ahora rápidamente para luego ir practicando y aprendiendo cómo somos, cómo debemos ser como guías, para ser los mejores profesionales, obviamente. Dice acá, el guía de turismo son aquellos profesionales que habiendo obtenido un título académico, importante resaltar que el guía no va a ser lo mismo si es profesional o no, como en todas las profesiones, pero lamentablemente en turismo tenemos muchos guías que no son profesionales, que no estudiaron, ¿sí? Entonces nosotros obviamente siempre apostamos mucho más a los que tienen un título, porque tienen una formación, tienen una manera, saben cómo desenvolverse, ¿sí? Entonces siempre resaltamos que habiendo obtenido el título académico, están en condiciones de informar, motivar y orientar al visitante. Bien, estas tres palabras importantes que si bien se dan cuenta, hace ratito cuando vimos información turística, de alguna manera empezaron a aparecer estas palabras. Bueno, acá vuelve a hacer hincapié en esto de informar, motivar y orientar. Bien, en qué hace, en qué informa, en qué motiva, en qué orienta? En todo lo que tiene que ver al patrimonio turístico, para poder desempeñarse como guías, para poder orientar, para poder informar. Debe manejar todo lo que es el patrimonio turístico, obviamente del destino en el que el guía se desempeña, porque también sabemos que no todos sabemos todo, o sea, es imposible que una persona sepa todo, ¿sí? Entonces, principalmente nos vamos a desempeñar en un destino puntual. Por lo tanto, debemos manejar toda la información posible y existente del patrimonio de ese destino. ¿Bien? Y abajo dice otro concepto, es la persona que tiene por misión informar, dirigir y aconsejar al turista antes y durante el viaje o excursión. Pero fíjense la importancia de estas palabras. El guía es el responsable de la información que tiene el turista, de cómo se va a dirigir y de aconsejarlo. Es decir, ahí nos damos cuenta de la importancia del guía, porque si el turista se pierde, si el turista está mal informado, si el turista no logra llegar a un lugar, si el consejo que le damos no es bueno, nosotros como guías somos los culpables, ¿bien? Entonces, por eso nos damos cuenta acá, o es importante poner en valor cuál es el rol del guía y cuán importante es formarnos para eso, y además de estar constantemente actualizados, obvio. Acá vemos algunas características que dice que el guía es el primero que está en contacto directo con el turista, son el elemento de enlace entre el turista y el destino. Además tiene que tener un buen trato, ¿sí? Entre otras características que luego vamos a ir viendo. El guía, en este caso, perdón, el guía debe tener conocimientos sobre todo, como dijimos, sobre todas las áreas, sobre todos los temas, pero principalmente sobre esto, ¿sí? Sobre el idioma, no solo el idioma del que va a hablar el guía, sino debe manejar otros, principalmente el inglés, y de acuerdo a las regiones, algún que otro idioma
que va a ser la cantidad de turistas que llegan. Por ejemplo, nosotros en el norte de Argentina o en la provincia de Salta tenemos más turistas que llegan que hablan en francés, ¿sí? De Francia y de las regiones aledañas. Entonces, acá en el norte hoy es muy valorado el guía que sabe, además de inglés, francés. Además de historia, geografía, arte, folclore, arquitectura, economía, política, religión y las costumbres y tradiciones del país. Bien, como verán, debe saber todo el día y además de estar actualizado constantemente, obvio. Alguna de las tareas que va a hacer el guía: acompañar, asistir, ya dijimos, estudiar y verificar el itinerario, participar en la atención del territorio, preparar alternativas, ejecutar o colaborar en las labores del guía, realizar reuniones de información, muchas tareas como verán, que luego vamos a ir viendo. Las características, ¿sí? Que debe tener autoridad el guía, debe tener capacidad de decisión, debe tener tacto para poder tratar a las personas y a las diferentes personas que forman parte del grupo. Debe tener salud, debe tener buena salud, porque si no, no va a poder tolerar todo un día guiando y manejando un grupo. Debe tener una buena intuición para saber cómo se va a comportar cada persona o cada grupo, y una buena imagen. Sí, debe estar presentable, debe estar siempre de una buena manera frente a las personas que les toca guiar. Algunas otras características vemos acá del guía: que debe tener un aspecto cuidado y aseado, es educado, ofrecer una acogida cordial, debe ser muy amable, debe escuchar, debe prestar un buen servicio, entre otros. Y finalmente llegamos acá a otro tema importante, que es la última parte de esta unidad: las técnicas de guiado, tanto pedestre como vehicular. Básicamente, ¿de qué trata? De que cómo vamos a tratar de gestionar nosotros la información que vamos a dar al momento de guiar, tanto de manera pedestre como vehicular. Básicamente se divide en antes de salir, durante el recorrido y el final, ¿sí? Verán acá que dice antes de salir, qué tener en cuenta; durante el recorrido, qué tener en cuenta; y al final. Y luego tenemos las técnicas vehicular, que es más o menos lo mismo, pero teniendo en cuenta que estamos arriba de un vehículo, entonces cómo guiarnos arriba de un vehículo y cómo dar las orientaciones desde arriba del vehículo. ¿Bien? Y finalmente, ya para cerrar, saber que existe una ley de guías. En este caso, en nuestro país tenemos la ley de guías 7404. Allí vemos algunos de los ítems más importantes que nos resalta, y de esta manera llegamos al final. Muchas gracias.